Contacto en Jerusalén. Ron Castilla, un investigador privado español, viaja a la ciudad de Jerusalén, en Israel, para investigar las puertas dimensionales. Durante su estancia en la Ciudad Santa, el investigador se verá envuelto en una trama trepidante de aventuras. El infierno. ¿Cuándo se encenderá? ¿Cuántas veces? ¿Y dónde? La Biblia no habla del infierno, que es una palabra del latín, del infernus, sino que habla del lago de fuego. Es el equivalente. Pero no existe ese infierno, esa figura tradicional que se nos ha enseñado siempre del infierno, que es un sitio de fuego permanente que está ahí, que dura por los siglos. Eso no es bíblico y no es exacto. En la Biblia se habla del lago de fuego. Primero hay que decir que el infierno que no existe. O sea, no ha existido nunca, y nadie va al infierno ni nadie va al cielo, al tercer cielo, en donde mora el Dios Padre con su corte celestial. Es un lugar exclusivo, sagrado y santo, que no es para seres humanos. Dios hizo la tierra para que habitasen en ella los humanos. Los pájaros tienen su hábitat en el aire, los peces en el mar, y los seres humanos en la tierra. Entonces no es un lugar para los seres humanos. De igual modo, el infierno tampoco existe. Y cuando una persona muere, no va ni al infierno ni al cielo. El infierno no se ha encendido nunca y no está encendido. No hay ningún infierno por el momento. Pero la Biblia predice que se va a encender lo que llama el lago de fuego. Y se encenderá por 2 veces, en 2 ocasiones. Y dice además dónde, podemos deducir dónde, en qué lugar geográfico se va a ubicar ese lago de fuego. Se encenderá por primera vez el lago de fuego al terminar el reinado criminal y satánico del anticristo, que gobernará y reinará en toda la tierra durante 3 años y medio. Al final de ese tiempo se produce la segunda venida de Yeshua, el Hijo de Dios, que viene con todo su ejército celestial, y ahí se produce la guerra del Armagedón, que es una resistencia militar satánica de los ejércitos militares satánicos dirigidos por el anticristo y por el sistema satánico para rechazar, para intentar repeler esa segunda venida del Mesías verdadero. Entonces, en esta segunda venida, las huestes celestiales del Mesías destruyen a los ejércitos del anticristo, y resulta que entonces el falso profeta y el falso Mesías o anticristo son lanzados al lago de fuego y son destruidos, porque esto nos indica que estos 2 personajes no son humanos, porque cuando las huestes celestiales llegan a la tierra para liberar a los habitantes y destruyen a toda esa oposición de ejércitos militares al servicio del anticristo, los destruyen. Entonces con ese ataque, con esa destrucción es suficiente, pero se tiene que encender de manera sobrenatural ese lago de fuego, que es una especie de fogón, un gran fogón sobrenatural. Se enciende para destruir a este tipo de personajes, que si no son humanos, pues lo normal es que sean demonios los que están dentro de ellos. Son el falso profeta y el falso Mesías.
El falso Mesías es el anticristo, que es el rey político, pero que también tiene un aspecto religioso, porque deberá de ser adorado por la fuerza. Y el falso profeta es el falso papa, o sea, es el papa, el papote, al igual que el papa del Vaticano de Roma, pues este será el papa, el falso papa de esa nueva religión sincrética que va a haber después de que caiga el Vaticano. Este sería el último papa, Francisco I, Bergoglio, según todas las profecías y vaticinios, como por ejemplo el del clérigo irlandés San Malaquías, del siglo XI, que predijo esa lista de los 112 papas, ¿no? Entonces, este sería el último papa. En la Tercera Guerra Mundial sucumbiría este Vaticano de Roma, y entonces esto daría lugar a un nuevo Vaticano en Jerusalén, que se establecería en Jerusalén, en el tercer templo, que reconstruirían las sociedades secretas masónicas y satánicas ocultistas, lo reconstruirían ahí, para que tenga ahí el trono el anticristo o falso Mesías, que también va a estar allí presente el falso profeta, que es el nuevo papa de esta nueva religión universal. Será una religión universal sincrética que va a reunir en una sola religión a todas las religiones y creencias del mundo, en una sola. Van a estar los musulmanes, los judíos, los cristianos, el budismo, el hinduismo, las religiones orientales, todo va a estar en una religión sincrética, única y universal para todo el mundo, para toda la humanidad. Entonces, aquí hemos visto que con la segunda venida de Yeshua el Mesías se enciende el lago de fuego por primera vez y son destruidos, son echados allí vivos, arrojados vivos, el falso Mesías y el falso profeta, el anticristo y el papote de esa nueva religión. Y se tiene que encender ese fogón sobrenatural para destruir a estos personajes, porque las entes malignas, demoníacas, satánicas, no se destruye con un simple fuego, no se destruye fácilmente con un simple fuego. Tiene que ser a unas temperaturas altísimas para destruir a los entes malignos, a los demonios. Por eso es que se enciende este fogón sobrenatural, que es el lago de fuego, que va a tener que arde con fuego y con azufre, y entonces pues arde a unas temperaturas muy altas, y entonces ahí son arrojados estos dos personajes, el falso Mesías y el falso profeta, para que sean destruidos, puesto que con un fuego normal o una destrucción normal no se destruyen tan fácilmente. Esta es la primera vez que se enciende el lago de fuego, y luego hay una segunda vez en que se vuelve a encender el lago de fuego, que es al final del milenio. Después de que se encendiera esa primera vez, con la destrucción del falso Mesías y falso profeta, ahí acaba, es el fin del tiempo, el fin de este sistema de cosas, y empezaría el milenio de Yeshua, el Mesías. Ahí, que es el séptimo milenio, que es el primero en donde él reinaría y gobernaría en toda la tierra, en paz y en armonía y en amor, ¿no? Durante todo ese milenio el lago de fuego va a estar apagado para no consumir energía, puesto que ya ha cumplido su misión de destruir a estos dos personajes. Puede que ya de paso echen algunos más ahí, pero vamos, principalmente es por estos dos. Y durante el milenio pues va a estar apagado ese fogón sobrenatural, y se va a volver a encender otra vez al final del milenio. Resulta que durante el milenio han estado encerrados en las cárceles abismales, en el abismo, en prisiones de oscuridad, el diablo y sus demonios, sus secuaces. Han estado ahí encarcelados durante todo el milenio, durante 1000 años, y al final de ese milenio son soltados, y entonces ellos, Satanás y sus huestes maléficas, van a reunir a aquellos pueblos de la tierra que les sigan, y los van a arrastrar para hacer un ataque militar
contra Jerusalén, que va a ser la capital del mundo, en donde se le llama también el campamento de los santos. Ahí la ciudad donde van a estar pues los santos, ¿no? Donde van a vivir allí los santos, los escogidos, ¿no? De Dios, que han correinado con el Mesías durante el milenio. Entonces, estas fuerzas militares satánicas atacan Jerusalén, estamos hablando después del milenio, y entonces, justo cuando llegan, que se acercan a la ciudad amada, desciende un fuego consumidor desde el cielo, que envía Dios Yahvé, y los destruye. Ese fuego consumidor destruye a todos esos ejércitos militares humanos que iban a atacar y a tomar Jerusalén, pues son destruidos ellos, poniendo así a salvo a la ciudad de Jerusalén. Pero entonces se enciende otra vez de nuevo el lago de fuego, el fogón sobrenatural se enciende otra vez, para destruir ahora ya al diablo y a todos sus secuaces, los demonios, los ángeles inicuos. Son arrojados al lago de fuego el diablo y todos los demonios, para destruirlos, porque hay que destruir a esos seres malignos, hay que destruirlos a muy altas temperaturas. Por eso es que se requiere de ese gran fogón sobrenatural, el lago de fuego que arde con fuego y con azufre. Allí son destruidos el diablo y todos los demonios, y entonces también todos aquellos de los seres humanos que no fueron hallados en el libro de la vida, no fueron encontrados en el libro de la vida, en ese juicio final, también, tras pasar el juicio, pues son condenados y echados también a ese lago de fuego para terminar ya y hacer una criba y eliminar toda la maldad de la tierra, comenzando así una nueva época en la humanidad y en la tierra, en ese octavo milenio que empezaría a partir de ese momento. ¿En dónde se ubicaría este lago de fuego? Pues aquí tenemos que hacer un poco de historia. En el antiguo Jerusalén, tras las murallas de la ciudad, en las afueras de la ciudad, había un basurero grande que formaba un valle, y entonces se arrojaban allí las basuras, los desperdicios, los excrementos y todo. Y para que no hubiera infecciones y contaminaciones y demás, pues se prendía fuego, de manera que siempre estaba aquello en combustión, prendiendo fuego, y siempre estaba aquello continuamente prendiendo fuego allí para quemar todos esos restos. Este lugar se llamaba la Gehenna, con G y con H, la Gehenna. Así es como lo cita en la Biblia. Y esto, como decimos, estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén, tras las murallas. De igual manera, este lago de fuego, que se encenderá sobrenaturalmente por 2 veces en estas 2 ocasiones que hemos visto, antes del milenio y después del milenio, pues será la Gehenna sobrenatural, celestial, digamos, que proviene de Dios, y se encenderá también a las afueras de Jerusalén, que es la ciudad amada, la capital del mundo, siguiendo el mismo símil que la Gehenna humana antigua que había en el antiguo Israel.